Bien, en nuestra segunda entrevista de hoy vamos a hablar con Pedro Butazzoni. Él es consultor político, también con un nuevo emprendimiento, Altum, ¿no? Altum, exacto. Trabajando para el sector minero, también haciendo relevamiento de información estratégica, ¿no? Para el sector. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar, decir de nuevo, que por cuestiones personales Néstor Sánchez no pudo estar, pero fíjense que bien la producción de hoy coincidimos con el primer entrevistado con la playa de estacionamiento. Trajiste un pelado para no extrañar el otro. Exactamente. Lo tachamos. Claro, es reemplazable. Y la segunda nota, fíjense el look. No nos pusimos el outfit, ¿no? Combinado. El outfit perfecto. Negro. Bien. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, siempre un placer acá. Bien, bueno, me gustaría que hablemos un poco de política, y no solamente de política nacional, sino también la política nacional, analizarla a la luz, creo yo, de tres otros procesos políticos: la segunda vuelta en Perú, la primera vuelta, y esperaremos que pase en la segunda, con Colombia, y la situación en Bolivia. Porque creo que hay puntos que unen con Argentina y también algunas diferencias. No sé qué opinás. No, efectivamente. Primero que América Latina está inestable hace mucho tiempo, ¿no? Te diría que por ahí desde el 2008, 2009, que empezaron ya movilizaciones grandes en Chile, en Colombia, en Perú. Perú, un país, bueno, aparte, hay que ponerle un paréntesis. No, por eso, cada uno con sus particularidades, ¿no? Sí, Perú, el deporte nacional peruano es bajar presidentes, que votarlos dure mucho tiempo. Pero bueno, tiene una segunda vuelta que va a ser compleja también el que asuma, porque tiene poca legitimidad, ¿no? Fueron muy fragmentados. Claro, pero además una polarización que no sé si el que gana va a ganar por 2 o 3 puntos. Va a ganar por 2 o 3 puntos, pero que entonces, sacó muy poco, mitad, ¿no? pero que sacó muy poco en primera vuelta, es decir, que tienen mucho voto prestado. Terrible. Entonces, nuevamente Perú va a tener una inestabilidad política, porque va a tener un presidente, cualquiera que gane, con, si se quiere, baja legitimidad de origen de la primera vuelta, ¿no? Y si gana Fujimori, bueno, un apellido pesado en la historia de Perú, ¿no? Por su padre. Aunque pero algunos observadores peruanos, saber lo que me dijeron, Keiko Fujimori ni siquiera necesita ganar, porque el poder lo tiene. Claro. Es decir, dentro del mismo Congreso, porque es uno de las fuerzas políticas no históricas, pero sí tradicionales de las últimas décadas, que tiene representación en el Congreso. Sí. Y el Congreso de Perú es donde se cocina hasta las caídas de los presidentes. Claro, tienen esa particularidad de que el Congreso puede sacar al presidente más parecido a los sistemas parlamentarios, no tanto a los presidencialistas fuertes como en Argentina. Acá necesita un juicio político, pero con amplísima mayoría. Digo, no es tan sencillo, pero un poco más fácil. Ahora, ¿no? El tema que en todos estos países la polarización está a la orden del día. Tal vez incluso en algún momento un poco más débil en la Argentina. Y en Chile, que tiene otra tradición y que hubo ahí en la primera vuelta del año pasado un tercero que era el tapado, que más o menos peleaba. Pero en el caso de Perú, no, va a estar absolutamente polarizado, además de fragmentado el resto, y Colombia también, por demás polarizado. Por demás polarizado, con una izquierda bien izquierda y una derecha bien derecha, ¿no? Y el uribismo tradicional. ¿Sabes que le pasó algo parecido al PRO en Argentina o a Juntos por el Cambio? ¿No? Era como la centroderecha, pero que compartía algo de centro. Vos sabés que yo digo que después de las últimas semanas donde a Macri se lo vio exultante por la situación delicada de Milei, el mileísmo y la Libertad Avanza, me parece que Macri va a tener que ver el caso Colombia, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que aparte se apura demasiado a ver un Milei debilitado que le puede empezar a comer los tobillos, ¿no? Tan rápido, porque en Argentina lo que queda hasta octubre del año que viene es un montón. Es un montón. Pero sí, a nivel regional, a nivel mundial, ¿no? Esto que hablamos de la polarización afectiva, ¿no? No es una polarización racional, sino que una polarización de valores, ¿no? De y además lo que tiene de ideológico lo tiene no por ideas, sino por las emociones que despiertan, ¿no?
posiciones ideológicas. Y que en la política está pasando, si se quiere, es como que nos hemos vuelto parecido a lo que sucede en redes sociales, ¿no? Convivimos en burbujas digitales, pero que al mismo tiempo se vuelven en burbujas en la vida cotidiana, donde compartimos con las personas que piensan muy similares a nosotros, entonces reafirmamos todo el tiempo nuestro sesgo y creemos que todo el mundo piensa igual, y eso va polarizando cada vez más las sociedades, y por eso puede llegar un tipo como de la Espriella en Colombia, que es una extrema derecha bien radicalizada, ¿no? Sí, sí. Parecido a Milei, pero yo diría que es peor que Milei. Es más. peor que Milei. Milei tiene capaz un componente más económico, pero este tipo está diciendo que va el día que asuma es más cercano a Bukele, ¿no? Y va a ir a bombardear efectivamente los campos de teoría donde hay plantación de cocaína, cocinas de cocaína, de coca, cocina de cocaína. Tiene una posición en relación a la seguridad muy fuerte y bueno, comparte con Bukele también el tema de las cárceles. En Colombia yo creo que la están mirando, y sobre todo de afuera, con mucha prudencia, porque no se sabe bien para dónde. Esa baja estabilidad que tiene Colombia históricamente, por su conflicto armado, por la historia de la FARC, por después la historia del narcoterrorismo y demás, siempre es inestable, ¿no? Y un tipo que promete bombardear puede volver a generar esa inestabilidad que del pacto ese famoso que habían hecho, ya me olvidé el nombre del presidente, pero hace unos años había logrado... Uno era Santos. Ese pacto que hace con las guerrillas y que la vuelve a involucrar en la democracia, se había más o menos estabilizado, ¿no? Esto puede volver a romper y a volver a generar una Colombia muy inestable, y que hay que pensar Colombia es uno de los grandes países de América Latina, ¿no? Sí, es más grande que Argentina. Hoy tiene más población que Argentina y económicamente tiene una economía bastante. Es una de las grandes economías, no estamos hablando de un país centroamericano chiquito que no tiene influencia, ¿no? En Sudamérica es uno de los grandes países y bueno, puede desestabilizar la región. Yo quiero aprovechar porque, aparte de ser consultor, sos licenciado en Relaciones Internacionales, por eso nos sale acá un poco el vicio. Vos sabés que a mí lo que me preocupa, que no nos preocupamos los argentinos o no nos ocupamos, y menos aún en el norte y los salteños, sobre Bolivia. Bolivia está pasando uno de los momentos más delicados, al menos de nuestra experiencia de vida, ¿no? Sí, sí. Y además que era un país que había logrado, sobre todo a principios del siglo, con Evo Morales, tener una estabilidad sorprendente, ¿no? Sí, en la economía. Un crecimiento, una estabilidad también política, ¿no? Pero hoy nos encontramos con un momento, valga la redundancia, desencuentro total en esa polarización. En esa polarización, desencuentro total, con una izquierda que perdió representación política, pero que volvió a la calle para encontrarla, pero que sigue, ¿no? teniendo poder, ¿no? Tiene poder, la perdió en representación política, porque al MAS le fue extremadamente mal en la última elección, que no sé si quedó noveno. Sí. Pero sí, además estuvo fracturado porque tenía 2 o 3 líneas. Sí, la pelea entre el presidente y Evo Morales, tenían una complejidad, pero que todavía tiene fuerza popular, fuerza de la calle, y que empezó a movilizar las bases, y que eso pone en jaque hoy a Rodrigo Paz, al presidente, y en una situación de extrema inestabilidad, que posiblemente, o sea, hay que pensar el escenario que Rodrigo Paz termine hasta renunciando, que ya le ha pasado a muchos presidentes bolivianos, ¿no? Sobre todo presidentes de derecha en Bolivia, muchos han terminado eyectados. No sería el primero, pero después de un periodo amplio de estabilidad, por lo menos política, con el gobierno del MAS, sería volver a tener a Bolivia en nuestra frontera, con lo que implica nuestra frontera, ¿no? Una frontera amplia donde pasa de todo. Tener una Bolivia inestable es un problema para nuestra seguridad en el norte. Por eso me parece, ¿no? Nos tendríamos que preocupar. Sí, mucho. Volviendo a la Argentina, ¿qué estás viendo con esta relación Milei-Bullrich? Bueno, a ver, ¿dónde termina esto? Yo creo que, el gobierno sigue corriendo o luchando contra sí mismo, ¿no? Parece que del otro lado todavía no hay algo muy consolidado, empiezan a aparecer algunos jugadores, pero poco y nada. Pero nadie que aglutine. Nadie que aglutine, nadie que pueda liderar un espacio opositor hoy amplio, fragmentado, porque hablamos de peronismo, pero es peronismos, claro, con muchas S al final. Peronismo. Claro, hay mucho ahí y hoy nadie tiene la legitimidad para liderar esa fragmentación. Por lo menos por ahora no se está armando, hay que ver más adelante, y Milei está luchando contra sus propias internas, ¿no? Es la interna Caputo, Karina Milei, y ahora es la interna metiéndose Bullrich, que encima tiene la particularidad que no es propia,
¿no? Siempre ha sido como y prestada, que tiene mejor imagen que compite en imagen, que compite en imagen con Javier Que Milei. uno no sabe si esto va a terminar con que Patricia Bullrich se va o la van. No es el vehículo la van. Que la echen. O que es difícil la hipótesis, los hermanos Milei vean que ahí hay un capital que puede ser aprovechado. ¿Qué puede ser vicepresidente? Bueno, uno no tiene la capacidad de ponerse en la cabeza de los otros. Pero no, y los Milei no funcionan tal vez con la lógica política tradicional, ¿no? Uno piensa que deberían hacer A y van a hacer, ¿no? Ni siquiera B, van a hacer Z. Sí, exactamente. Van a ser muy lejos de lo que uno piensa. Pero efectivamente Bullrich hoy es un problema para ellos porque mide bien, porque compite en su misma pecera y porque tiene capital político propio. Es senadora nacional, tiene su propio espacio político, tiene diputados, tiene senadores, tiene dirigentes. Mirá lo que pasó con la jueza Micheli. Al menos todavía no le fueron a la yugular a la senadora Bullrich. Por ahora. Algo me está diciendo. Es que tiene capital. Es diferente a los casos como, no sé, salió eyectado. Hubiera sido otro. Como salió eyectado en su momento Guillermo Franco o Claro. Marra u otros dirigentes de Libertad Avanza, que su capital político dependía de Milei. Milei les daba el capital político y lo que tenían eran porque estaban cerca de Milei. El caso de Bullrich en ese sentido es totalmente distinto. Ella tiene capital político propio, ¿no? La gente la valora a Bullrich por su trayectoria, por su carrera, por su discurso y tiene una construcción hecha. Tal vez no gigante, tal vez no para disputarle la presidencia a Milei, pero sí para hacerte fracasar de alguna manera, ¿no? Te puede poner en problemas y complicarte la elección del año que viene. Tengo unos pocos minutos nada más, pero no quería dejar pasar. Estás publicando en tu cuenta de LinkedIn al menos, no sé las otras, como un dossier sobre información general, analizando la política argentina, parte de lo que estamos hablando, especialmente a través de estudios de opinión propios o de otros, dando un punto de vista para poder ubicarnos en la realidad y en la actualidad. Pero por otro lado también estás trabajando con el sector minero, haciendo, digamos, una curación de ciertas informaciones trascendentales que además le dibujas un contexto, ¿no?, de realidad para poder entenderla. ¿Cómo estás viendo este triángulo del litio, donde sería el litio plus, el litio y más, en esta realidad de Jujuy, Salta y Catamarca? No, primero, en términos macro, como oportunidad interesante, ¿no?, para el norte en general, pero con algunas tensiones que me parece que han empezado a aparecer en el último tiempo, que nos tenemos que poner de acuerdo. A ver, ¿cuáles son Si nos esas ponemos tensiones? a pensar en las tres provincias, primero cuestiones de desarrollo de cadena de proveedores, ¿no? Seguimos con una competencia absurda que para afuera no te la van a decir y van a decir, bueno, somos todos amigos. En la realidad pasa poco y nada, ¿no? ¿Cómo es eso entre las provincias? Entre las provincias, sí. Es difícil ser salteño y trabajar en Jujuy o ser jujeño y trabajar en Salta, y con Catamarca todavía peor. ¿No? Los catamarqueños todavía son un poco más lejos y son muy de cuidar su kiosco, si querés, ¿no? Me parece que es una tensión a resolver porque el norte no tiene capacidad para absorber la demanda que va a tener el sector minero en los próximos años. Es mejor tener una estrategia conjunta porque sí, después va a venir la metalmecánica de Córdoba y Santa Fe, van a venir las tecnológicas cosa de que Buenos nosotros Aires, no vamos a poder hacer. y nosotros no vamos a poder hacer, y menos si estamos desunidos, ¿no? Entonces me parece que hay un Y primer acá nos desafío vamos como el norte. pisando entre nosotros. Lo interesante de la minería es si podemos desarrollar cadena de proveedores, ¿no? Porque si no va a ser una economía en clave, extractiva, que se lleven los recursos y acá quede poco, ¿no? Entonces hay que pensarse en términos regionales y eso me parece que es una estrategia que por ahora no se ve claridad, ¿no? Me parece que es un desafío que las tres provincias tienen que pensarse en conjunto. Segundo, la infraestructura. Lo vimos en los últimos, particularmente por el gas, digo, en varios eventos discutiendo ese tema. Cuestiones de gas, de electricidad, caminos y ferrocarril. Ferrocarril que nosotros podemos. Jujuy bastante menos, Catamarca nada de ferrocarril. Me parece que hay un desafío que es para la competitividad del sector minero, pero es en realidad para la competitividad de todo el sector productivo, ¿no? Estamos lejos, pero al mismo tiempo estamos cerca de otros lugares. Estamos lejos del puerto Rosario, pero estamos bastante cerca del puerto de Antofagasta, de Mejillones en el norte de Chile. Digo, me parece que también hay que pensarse como región en cómo desarrollamos infraestructura que hoy es crítica, que no la tenemos y que tenemos un gobierno nacional que no parece muy dispuesto a hacerla, ¿no?
Entonces hay que ponerse creativos. Digo, si vos tenías un gobierno nacional que dice, bueno, yo voy a ponerla y voy a terminar la Ruta 51 además, estaríamos en otra situación. Pero hoy el gobierno nacional se ha corrido mucho la obra pública y no hay tantas expectativas de que las licitaciones del sector privado podamos hacer todo lo que necesitamos en el norte, ¿no? Me parece que esos dos desafíos son claves para aprovechar esta oportunidad que existe, que es real, que la minería tiene un potencial altísimo, que si se Pero cumple muy a largo tiempo. A mí lo que me preocupa es por ahí que se generan expectativas. Bueno, eso sí. Y la gente está desesperada por un montón de cuestiones económicas, financieras, y por ahí interpreta que en esas expectativas que uno comienza a tener puede estar la solución, pero no es a corto plazo. No es a corto plazo, hay que también hacer hincapié que la minería no es una industria intensiva en mano de obra. No te va a generar. Por eso es importante lo de los proveedores. Desarrollar cadena de proveedores, transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento. Parece que por ahí va un poco el camino. Y sí, controlar expectativas, porque además en un contexto económico complejo para la industria, para el comercio, incluso para el campo, la presión la termina absorbiendo el sector minero, ¿no? De alguna manera quieren que la minería te salve de lo que no está pasando en los otros sectores, ¿no? Ahí hay un trabajo que es un poco lo que nosotros intentamos hacer de la consultora, de ir mirando el contexto para que después la industria pueda trabajar en materia de comunicación estratégica, lo que hace vos, Gustavo, lo que hacen muchos también consultores en la provincia, decir, bueno, ¿cómo agarro esos insumos del contexto para después trabajarle esa comunicación estratégica de la minería como cámara, como industria y también como empresas de forma individual? Porque me parece que en los próximos años se va a generar una presión distinta, ¿no? No va a ser todo color de rosa. Hoy es como que estamos tranquilos, ¿no? Pero me parece que va a haber tensiones económicas, va a haber tensiones ambientales. Que va a haber altibajos. Va a haber altibajos porque también es una industria cíclica. En el mundo entero, cíclica. es decir, no vamos a estar por fuera de esa situación. Y es una industria, es distinto el litio al cobre, cuando tengamos taca-taca y veamos pozos gigantes de varios cientos de metros dinamitados en la puna, el impacto visual va a ser distinto. Y la necesidad de agua dulce que va a necesitar. La necesidad gigantesca de agua. Parece que hay muchos desafíos hacia adelante que se trabajan entendiendo el contexto y trabajando de la comunicación. Parece que hay algo ahí que la minería todavía no lo está haciendo tal vez como debería, ¿no? Me parece que todavía está muy retraída en sus propios intereses más Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Buenas Gustavo. noches. Nos encontraremos otra vez.